Aleluya. Romanos 8:5. Este mensaje se llama ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Este es un punto central de la verdad. Esta mañana estaba escuchando a el predicador de turno de Creciendo en Gracia, y ellos están regando por todo el mundo la gran mentira de que nosotros siempre estaremos pecando, siempre estaremos en las obras de la carne. El predicador decía que a mí no me vengan con el cuento de que no, que mira, que te quiero decir algo, que cometí un pecado, que no sé qué, que eso es normal. Eso es normal, decía él. Ellos predican que el cristiano nunca dejará de pecar, que es normal hacerlo, que no le complica su salvación. Y esa doctrina se ha infiltrado inclusive en miles de iglesias evangélicas que no entienden, no quieren entender, no comprenden que una cosa es lo que diga un falso profeta y otra cosa es lo que diga la Biblia. Pablo mismo, que es el espejo de ellos, Pablo es el gran hombre de Dios para ellos, para todas estas doctrinas falsas. Cuando un creyente, mi hermano, que va a la iglesia, tiene varios meses o años y no logra vencer aquel pecado que él cometía en el mundo, tiene una tendencia animal de quedarse con esa doctrina, porque él sabe que él no ha podido, y como él no ha podido, él supone que eso es así, y él se supone salvo. Él dice, no, yo soy salvo a pesar de eso. Pero la Biblia es muy clara cuando dice: el que practica el pecado es del diablo. Esta gente tiende a eliminar algunas cartas. Santiago, Juan. De hecho, Creciendo en Gracia no acepta la carta a Juan, la carta primera de Juan, que dice: el que peca es del diablo. Sin embargo, sin las cartas de Juan y sin la carta de Santiago, aún así, también Pablo dijo lo mismo, con otras palabras. Pablo también dijo lo que vamos a leer: el ocuparse de la carne es muerte. Ni siquiera dijo el ocuparse de la carne te va a traer problemas, o el ocuparse de la carne te va a dificultar tu caminar. El ocuparse de la carne es muerte. Y esto es lo que no entiende la gente que va al carnaval. No entienden que eso es muerte. Si una señora es buena ama de casa, excelente cocinera, ella atiende a sus hijos, es buena mujer, no es infiel, pero esa mujer, si no se convierte a Cristo, ella se muere y se va al infierno. Aunque sea buena gente, aunque cocine bien, aunque nunca adultere, Jesús puso una exigencia mayor. No solo es el que no adultere, no solo es el que no fornique, no solo es el que no se emborrache, sino tiene que mostrar virtud. Para ser cristiano hay que tener un no y un sí. No al pecado y sí al nuevo nacimiento, sí a Cristo. Entonces, si la persona, por más noble que sea, por más buena gente que sea, si no nace de nuevo, lo cual es una experiencia espiritual, donde la persona comienza a amar la Biblia, amar a Dios, amar la alabanza, amar a Jesús,
Si eso no sucede, la persona no es salva, aunque sea buena. Aleluya. Sin embargo, estos falsos predicadores, lobos vestidos de oveja, le dicen a la gente que puede seguir pecando y que no pasa nada. Pero tan solo el escrito del apóstol Pablo nos repite una y otra vez en Colosenses, en Romanos, en Gálatas, en 1 Corintios, que el que practica las obras de la carne, eso es muerte espiritual y muerte eterna. Aleluya. Porque las obras de la carne son peligrosas. Lo que están haciendo ellos es quitándole la peligrosidad a las obras de la carne. Y entonces muchos cristianos dicen, bueno, bien, soy cristiano, pero también, tú sabes, he hecho una canita al aire. Y ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Léelo conmigo en Romanos 8:5. Mira cómo dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, ahí está diciendo Pablo en la carta a Romanos, en el mejor capítulo de la carta, que es el 8, está diciendo claramente: el cristiano que se ocupa de la carne es muerte. No está diciendo para inconversos, está hablándole a creyentes en Roma. Le está hablando a gente que ya cree. No es que no, que como él es pastor, entonces él sí puede ocuparse de la carne. El que se ocupe de la carne muere. Claro, los mismos Creciendo en Gracia, y los mismos bautistas, y los mismos metodistas, y muchas denominaciones evangélicas creen que la salvación no se pierde ni cayendo en la carne. Y eso es mentira. Un creyente, no importa cuán grande sea un creyente, si se ocupa de la carne, muere espiritualmente, aunque haya tenido vida. Aleluya. La Biblia es muy clara al respecto. El creyente tiene que mantener una conducta agradable a los ojos de Dios. Es posible que peque, claro que va a pecar, pero no va a ser una cosa persistente, no va a ser una cosa con gusto, no va a pecar con gusto, no va a practicar el pecado. Si pecare un cristiano, se sentiría mal. Esa es la sensación correcta de un verdadero cristiano. Cuando peca se siente mal. Fallé, Señor, perdóname. Pero si peca con gusto, demuestra que no tiene a Dios. Demuestra que ahí no vive el Espíritu Santo. Así que no se deje usted engañar. Hay que tener mucho cuidado. Pablo aquí lo está diciendo. Usted primero lea frases cortas y después va entendiendo lo mejor. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Ocuparse del carnaval y otras cosas más. Si una señora en su casa cocinando, la misma señora de ahorita, se encarga de las cosas de la carne, cocinar, barrer, trapear, eso puede ser ocuparse de la carne. Simple barrer, trapear y cocinar. Una persona no se va a ir al cielo por barrer, trapear y cocinar. Si la persona no tiene a Cristo, eso es ocuparse de la carne. Como Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas y solo una te era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Aleluya. Marta escogió la parte del barrer, trapear y cocinar. Pero si tú coges barrer, trapear y cocinar y te olvidas de Dios, no vas al cielo. Con solo barrer, trapear y cocinar te puedes ir al infierno. Si no le das a Jesús el primer lugar en tu vida. Hay gente que le da el primer lugar al barrer, trapear y cocinar.
Y no es correcto. Porque uno puede preguntar, ¿qué es ocuparse de la carne? No es ocuparse de esta carne. No está hablando de esta carne. Está hablando ocuparse de la naturaleza pecaminosa. De eso está hablando. Nosotros tenemos dos naturalezas si somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos la naturaleza divina. La naturaleza pecaminosa también se le dice en la Biblia naturaleza humana. Naturaleza pecaminosa. Ese viejo hombre que está en nosotros. Pero como hemos nacido nuevo, tenemos la naturaleza divina. Así que tenemos dos naturalezas aquí. Que es diferente a hombre interior y a hombre exterior. El hombre interior es espíritu, alma. Y el hombre exterior es el cuerpo. Pero la naturaleza a que se refiere Pablo cuando dice el ocuparse de la carne es muerte, no se refiere a ocuparse del cuerpo. Se refiere a ocuparse de los deseos de la carne. Se refiere a ocuparse a lo que la naturaleza pecaminosa te invita a que hagas. La naturaleza pecaminosa tiene una tendencia a ciertas cosas que tú la notas. ¿Cuántos la han notado? Usted nota que dentro de usted tiene una naturaleza pecaminosa que tiende hacia allá. Y su naturaleza divina tiende hacia acá. Ahora, sin naturaleza divina, todo es en balde. Porque de nada sirve que yo tenga naturaleza carnal, pero no tenga naturaleza divina. Si no tengo naturaleza divina, es porque no he nacido nuevo. Pero aunque tenga naturaleza divina y ya nací de nuevo, sigo teniendo naturaleza pecaminosa. Por eso muchas veces tengo la tendencia a glorificar a Dios, levantar las manos, me gozo, y por el otro lado tengo las ganas de meterle una trompada en la cara y partirle la mandíbula. Naturaleza pecaminosa, naturaleza carnal. Por eso están las dos tendencias contra las que tenemos que luchar. Tenemos que buscar las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses, y no las de la carne. Al buscar las cosas de arriba, ya entonces podemos bañarnos, cocinar, barrer y trapear. Y agrada a Dios. No estoy diciendo en ningún momento que barrer, trapear o cocinar no agrade a Dios. En todos los casos es algo bueno. Pero barrer, trapear y cocinar en una persona que no tiene naturaleza divina no se salvará. Y en esa categoría caen muchas señoras en Barranquilla. Muchas damas que no la saca nadie de su casa. A esta hora ya están cocinando un mondongo. No van a la iglesia, no tienen naturaleza divina, son caseras, son buena gente, trapean, barren, arreglan todo, limpian el inodoro, pero aún así no son salvas. Ni que recen el rosario, ni que oren. Tienen que tener naturaleza divina. Esa es la garantía de la salvación. Tener naturaleza divina. Aleluya. ¿Cómo yo puedo saber que tengo naturaleza divina? Si tú sientes deseo de ir a la iglesia, si tú sientes deseo de orar, si tú sientes deseo de leer la Biblia, tienes naturaleza divina. Pero si nunca tienes esos deseos, hay que estudiar el caso. Porque debe ser que no tienes naturaleza divina y tienes simplemente un deseo carnal de ir a la iglesia. Porque también hay un deseo carnal de ir a la iglesia. Si la iglesia está llena, si en la iglesia puedo hacer negocio, si en la iglesia puedo hacer algunos amigos, puedo tener ese deseo carnal sin estar convertido. Aún así voy a la iglesia porque es sabroso, es chévere, me relaciono con la gente, tengo amigos. ¿Cuántos alaban a Dios? Para una persona ser salva, tiene que tener naturaleza divina. Tiene que haber tenido naturaleza divina. Y
Comenzar a luchar, porque la naturaleza divina no saca a la humana. La naturaleza divina no desaparece en la naturaleza humana. Vas a tener esa lucha. Dios ha querido que fuese así. Dios ha querido que tuviera naturaleza divina y al mismo tiempo tuviera naturaleza humana, y que no te dejaras arrastrar por la naturaleza humana, y que cada vez que te dejes arrastrar por la naturaleza humana, pecas. Y ocuparse de la carne es muerte. Por eso hay muchos cristianos que antes sentía ganas de alabar a Dios, muchos cristianos que antes sentía ganas de orar, muchos cristianos que antes sentía ganas de ir a la iglesia, pero ahora perdió las ganas. ¿Por qué? Perdió las ganas porque comenzó a obedecer la naturaleza pecaminosa. Comenzó a obedecer la naturaleza humana. Comenzó a obedecer cosas de la naturaleza humana, ya sea vanidad, ya sea orgullo, ya sea egoísmo. Comenzó a obedecer eso. Y entonces la naturaleza humana ahogó la divina y se murió. La persona que nace de nuevo puede llegar a morirse otra vez de nuevo, con lo cual pierde su salvación. Si la persona nace de nuevo, consiguió su salvación. Y si la persona vuelve y peca y se aparta de Dios, al ocuparse de la carne, muere espiritualmente otra vez. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, uno no puede confiarse. Si uno ha nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Uno no puede dejar que la naturaleza humana vaya a gobernarlo a uno. Aleluya. No puede dejar que la pornografía te domine, porque si comienza a ver pornografía, ¿sabe qué es lo que pasa? Inmediatamente usted queda muerto espiritualmente, y si se muere se va al infierno, porque Dios no tiene nada que ver con que no, que espérate, que fue que si está muerto espiritualmente no va al cielo. Dios no se va a poner que no, que espérate, que un momentico. No, lo que pasa es que él tenía una debilidad. Nada de eso cuenta para Dios. Si el hombre peca y se muere espiritualmente y se muere físicamente, se va a la muerte segunda, o sea, al infierno. O sea, no podemos operar en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí en Gálatas vamos a buscarlas. Gálatas capítulo 5, 19, 5, 19. Pero comenzamos del 16. Pablo dice en Gálatas 5, 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto no quiere decir que estas son obras de la carne. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahí está diciendo, manifiestas son las obras de la carne, pero realmente no son obras de la carne. Son obras tuyas, que las hace por invitación de la carne. ¿Ves? Las obras no las hace la carne. Entonces, no, fue la carne la que hizo eso. Eres tú que haces eso. Aleluya. Por una propuesta del hombre viejo. El hombre viejo te propone a ti. Por lo tanto, el hombre viejo no es el yo del hombre. Aleluya. El hombre viejo no es el espíritu humano. El espíritu humano es el que decide qué hacer. El espíritu mío es el que decide qué hacer. El viejo hombre me propone pornografía y yo decido qué hacer. Yo decido si rechazo la pornografía. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo decido si yo peco y hago las obras de la carne. Entonces es una manera de Pablo hablar. Está diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, como si fuera la carne la que las hiciera. No, la carne propone, yo la hago. Aleluya. La idea del adulterio viene aquí,
por la carne me ministra, el viejo hombre me ministra. ¿Por qué no adulteras? Yo decido si lo hago o no. Aleluya. ¿Cuáles son las obras de la carne? La primera, adulterio. Adulterio es la relación sexual ilícita de hombre y mujer, soltero o casado. El adulterio es la relación sexual ilícita entre hombre y mujer, soltero o casado. Realmente en el original no está la palabra adulterio. Quiero repetirlo de nuevo. La palabra adulterio no está en el original. Fue añadida por algún copista. Y no está mal que la haya añadido, porque realmente el adulterio es una obra de la carne. ¿Me están entendiendo? El copista que metió la palabra adulterio aquí lo hizo porque en Mateo 15, 19, búscalo conmigo. En Mateo 15, 19, Jesús dio una lista de obras de la carne y dijo, porque del corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, ¿los qué? Los adulterios y las fornicaciones. Jesús, aquí en la lista de Mateo 15, 19, incluye los adulterios. Entonces, el escritor, el copista de las obras de la carne, de la carta a Gálatas, le añadió adulterio. Aleluya. Hay muchos manuscritos que han sido añadidos por los copistas en su buen ánimo de transmitir mejor el mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? En algunos casos estos copistas hicieron lo correcto y no rompe con el canon establecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque todo el mundo sabe que el adulterio es una obra de la carne. Aleluya. Pero es bueno saber que no estaba en el original. Adulterio es un pecado, además de ser una obra de la carne, es mi propia decisión. El adulterio es algo que está inundando el mundo. Está en los chistes, en la novela, está en cada universidad, está en cada país del mundo el adulterio. Es un pecado que Dios aborrece. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Presidentes y personas importantes, ministros de Dios, han caído en ese pecado. Clinton, Berlusconi, Jackie Kennedy, Juan Carlos Alvarado, Jimmy Swaggart y muchos más han caído en adulterio. Se han dejado llevar por las obras de la carne. El adulterio es muy común. Una pareja de novios que anda besuqueándose todo el día están en adulterio. No en fornicación solamente, en adulterio. Porque fornicación no es el pecado de solteros. Eso es tradición evangélica podrida. Eso no es lo que dice la Biblia. Fornicación no es pecado sexual entre solteros y adulterio pecado sexual entre casados. Eso no es verdad. Aleluya. Se demuestra fácilmente por las palabras de Jesús. Aleluya, que dijo que solamente la fornicación es la que divide un matrimonio y hay divorcio cuando hay fornicación. Dos personas casadas, si uno de los dos comete fornicación, el matrimonio queda cancelado. ¿Cuántos dicen aleluya? La única razón que Jesús nos deja para que dos personas se divorcien, la única es que uno de los dos fornique. Y si los dos están casados, fornicación es de casados también. Nada. Eso es lo que dice la Biblia.
Las tradiciones de los hombres son difíciles de arrancar de la mente. Son tradiciones de los hombres que llevan al error. La fornicación es peor pecado que el adulterio. El adulterio es un pecado simple entre hombre y mujer, soltero o casado, novio y novia. Pero la fornicación no. La fornicación, que es el segundo, dice adulterio, fornicación, dice mi Biblia, Reina Valera. La palabra griega para fornicación es porneia y significa inmoralidad sexual. La fornicación es un pecado de inmoralidad sexual. Aleluya. En cambio, el adulterio es solo una relación ilícita, algo menor. Pero la inmoralidad sexual es que tú te enamores de una niña de 12 años y quieras tener sexo con ella. Inmoralidad sexual, fornicación se llama eso. En 1 Corintios 5 hay el caso de fornicación de un joven con la mamá de la esposa de su papá. Aleluya. Fornicación también es la depravación. Pornografía es fornicación. Sodomía es fornicación. En Romanos capítulo 1 nos explica claramente que sodomía es fornicación, lo cual es un pecado más grave que el adulterio. Enseña la Biblia que el homosexualismo es peor que el adulterio. Todos los adúlteros dijeron amén, hermano, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La persona que dice el homosexualismo es peor que el adulterio, hermano, yo prefiero acostarme con las mujeres, es un payaso. Los dos son pecados y los dos mandan al infierno. A mí qué me importa que uno sea peor que otro. Sí es peor que otro, pero no me importa. Entonces me voy a sentir bien conmigo mismo si no fornico, pero me voy a sentir mal conmigo mismo si no fornico, pero me voy a sentir bien si adultero, hermano. ¿Para qué? Ese es el consuelo de los pendejos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el consuelo de los pendejos? Hermano, yo nada de fornicación, hermano. Yo nunca he sido homosexual. Me revisen para que vea, hermano, vea. Yo nunca he sido homosexual. Esos tipos homosexuales ahí, y él es un adúltero. Pendejo si también vas al infierno por adúltero. Aleluya. La fornicación es un pecado terrible. Cuando un pastor se coloca una peluca para tener relaciones sexuales con una niña de 12 años, algo anda mal. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros no seguimos a pervertidos ni a inmorales. Nosotros seguimos a alguien que nunca pecó. Aleluya. Gloria a Dios. Y nuestros valientes, nuestros héroes son hombres como Pablo, como Santiago y como Juan, que hablaban en contra de ocuparse del pecado de la carne. No seguimos a corruptos. Toda esta gente creciendo en gracia sigue corruptos. Y tienen miles de personas porque en este momento, como el mundo está, hay comezón de